Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te queremos poner en tus manos nuestra vida, nuestro corazón. Ilumínanos, Señor, danos la virtud y la gracia de amarte cada vez más. Envía tu Espíritu Santo y danos el entendimiento y el discernimiento, dando la luz en nuestra vida, la luz en cada paso, en cada decisión que tomemos, la fuerza en cada sí que te demos y la capacidad de decir no al pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a continuar con San Marcos capítulo 12. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor y a éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero y a éste lo mataron, y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno. Ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero. La viña será para él. Matémosle y así nos quedamos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá a matar a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió: ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor, y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron ahí y se fueron. Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin, algunos fariseos enviaron junto con partidarios de Herodes y dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por lo que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo: ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda, que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: devuelvan al César lo que es del César, y a Dios lo que le corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos. Y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa, sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos, y así el tercero. Y lo mismo pasó con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa?
pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés el capítulo de la zarza cómo Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento: escucha, Israel, al Señor nuestro Dios es único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley contestó: has hablado muy bien, Maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle preguntas. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? ¿Por qué el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaban con agrado. En sus enseñanzas Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas, mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a la alcancía del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. San Marcos capítulo 13. Cuando Jesús salió del templo, uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcciones. Jesús le respondió: ¿ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ella piedra sobre piedra. Todo será destruido. Poco después Jesús se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y entonces Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran todas esas cosas. Y Jesús empezó a decirles: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: yo soy el que están esperando, y engañan a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Habrá conflictos, nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Estos serán los principios de dolores de parto. Pero ustedes,
Preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados y entregados a los tribunales judíos. Serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa, para ser mis testigos ante ellos, porque primero el Evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. Cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, sino digan lo que les inspire en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y le darán la muerte. Y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que se mantenga hasta el fin, firme, se salvará. Cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar, el que lea, que lo entienda bien. Entonces los que estén en Judea huyan a los cerros. Si estás en la parte superior de la casa, no bajes a recoger tus cosas. Si estás en el campo, no vuelvas a buscar tus ropas. Pobres de las mujeres que estén embarazadas o estén criando en aquellos días. Habrá tal angustia como no hubo otra igual desde el principio de la creación hasta los días presentes, ni lo habrá en el futuro. Tanto que si el Señor no acortara esos días, nadie se salvaría. Pero Él ha decidido acortar esos días en consideración de sus elegidos. Si alguien entonces les dice, mira, el Cristo está aquí o allá, no lo crean. Aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos. Si esto fuera posible, estén alertas. Yo se los he advertido todo. Después de esas angustias, llegarán otros días. Entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de este ejemplo de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya está a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que ocurra todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes. Cada cual recibe su tarea y el portero le exige que esté vigilante. Lo mismo ustedes, estén vigilantes porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se los digo a todos. Estén despiertos. Palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, voy a tocar el capítulo 12, versículo 10 dice, y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Me ha tocado escuchar a muchos hermanos no católicos que esas se refieren a nosotros cuando decimos que Pedro es donde sobre Pedro se edificará la iglesia. Porque dicen que no lo dicen abiertamente, pero al decir que esta profecía es para el católico, están diciendo que nosotros rechazamos la piedra angular para poner una piedra chiquita, porque eso dicen que es una piedra chiquita la de Pedro, que por eso no puede ser el Papa. Pero yo pregunto, ¿acaso el católico alguna vez ha rechazado a Jesucristo? Me refiero como doctrina, como enseñanza, que digamos que Jesucristo no es la piedra angular, sino que es Pedro. No, una cosa es que sea la piedra angular y otra cosa es por la cual se edifica la iglesia.
Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si lo queremos poner literalmente, sobre esta piedra significa que arriba de esa piedra va a edificar la iglesia. Pero la piedra angular es distinto. La piedra angular es la que sostiene la estructura. Son dos cosas distintas. No entiendo por qué el hermano protestante no logra entender eso. El hecho de que Pedro sea piedra o piedrita, como dicen ellos, roquita o peñasquito, no significa que es más que Cristo. En ningún momento estamos diciendo eso. Pero bueno, es nomás así por rápido. La otra cosa que me llama aquí la atención es cuando llegan los saduceos. Los saduceos. Llegan los saduceos, los cuales no creen en la resurrección, y le cuentan una parábola a Jesús. Y Jesús les dice, ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte ya no serán hombres y mujeres, sino serán como los ángeles. ¿Quiénes no creen ellos creen que cuando uno muere, muerto está? Y ya hablan del fin de los tiempos, que van a resucitar. ¿Quiénes no creen? Los protestantes. Por eso dicen que no les podemos orar a la Virgen María, que no le podemos orar a los santos, porque ellos ya están muertos. Y Jesucristo les dice, ustedes están equivocados. Y miren lo que dice, en cuanto a saber si los muertos resucitan, no dice resucitarán, dice resucitan. ¿No han leído ustedes el libro de Moisés en el capítulo de la zarza, donde como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están equivocados. Yo les pregunto, hermanos no católicos, ustedes que dicen que el muerto está, que la Virgen está muerta, que los santos están muertos. Dice Jesucristo que no recuerdan el libro del Moisés donde dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, tenían ya miles de años muertos. Sin embargo, dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué parte de eso no entienden? Yo me pregunto. Y miren lo que dice Jesús. Ustedes están muy equivocados. Ni siquiera dice equivocados, dice muy equivocados. Y lo último, mis hermanos, vemos otra vez cuando habla de lista de los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Pedro siempre por delante. Y Jesús en el versículo 5 del capítulo 13 dice, y Jesús empezó a decirles, estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán, yo soy el que están esperando. Cada vez que un protestante empieza una iglesia nueva o secta, Martín Lutero, Joseph Smith, Carlos Pan, todos los protestantes, incluso los modernos, cada pastor que hable su propia secta, ellos están reivindicando lo que es de Cristo. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo y ya la fundó hace ya 2000 años, casi 2000 años. Pero llegan ellos, reivindican lo que es de Cristo y dicen, yo soy el que están esperando. No lo dicen abiertamente, yo soy el que están esperando como tomando el lugar de Cristo, no. Sino que dicen, la iglesia que yo estoy haciendo, esta es la que están esperando. Porque la iglesia católica que tiene 2000 años de historia, la que fue fundada por Cristo, eso está mal, eso está equivocada. Pero yo he descubierto la verdad porque el Espíritu Santo me lo ha revelado. ¿En serio? Pues la palabra de Dios dice, y engañarán a muchos. ¿Y cuántos no han sido engañados por los protestantes? ¿Quiénes de ustedes me pueden decir, yo no conozco a nadie que antes era católico y ahora es protestante? Los tenemos entre nuestra misma familia, que no digamos conocidos o vecinos. Y después habla de algo que a los hermanos protestantes les encanta predicar, el fin del mundo. Y ahora están empezando a surgir otra vez los protestantes. A varios me ha tocado escuchar que anuncian que el fin del mundo y el fin del mundo y que salen profetas y todo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando oigan hablar de guerras, de rumores, no se alarmen, porque eso tiene que pasar. Pero todavía no será el fin. Habrá conflictos, nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos y hambres en diversos lugares.
Estos apenas son los primeros dolores de parto. No se angustien, no se asusten, eso tiene que pasar. Mira, acá nos dice en el versículo 22, aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos si esto fuera posible. Estén alertas, yo se los he advertido. Métanse en internet y busquen profetas que han profetizado y que se cumplen cosas porque sí se han cumplido. Aparecerán falsos profetas que harán señales y prodigios. No se dejen engañar simplemente porque sus profecías se cumplen o porque hacen milagros. No, dice que prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos. O sea que van a ser tan reales y tan obvios que incluso a los elegidos los van a poder engañar. Así que no se dejen engañar por estos protestantes que andan diciendo eso. Y miren, acá dice, cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar, el que lo lea, que lo entienda bien. Dice, si lo podemos interpretar, y ojo, esto es algo personal. Cuando no tengo un documento, cuando no tengo algo que lo vale de la doctrina, siempre voy a decir personal. Dice aquí que cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar, se me preguntan a mí, ¿dónde no debe estar en la iglesia? Se ha profetizado de un anticristo se sentará en la iglesia. Aquí Jesucristo nos dice, cuando lo vean, sálganse de esa iglesia y formen la suya. No dice eso. Nos da instrucciones de qué hacer, pero en ningún lado va a decir, sálganse de esa iglesia y comiencen una nueva. Así que esa idea de los protestantes, que porque alguna vez la iglesia pecó, alguna vez la iglesia no obró bien, o que lo que ellos quieran decir, bíblicamente no está. Un fuerte abrazo, mis hermanos, la paz del Señor.